El eco de la campana. Me llamo Ana, y esta es la historia de lo que ocurrió en el funeral de mi abuela. Es un recuerdo que me sigue persiguiendo, uno que se afianza cada vez más en mi mente, especialmente durante las noches en que me siento más vulnerable. Quiero creer que fue una alucinación, un malentendido. Pero conforme los años han pasado, me he convencido de que lo que ocurrió aquella tarde de 2003 no fue ni un sueño ni una coincidencia. Todo comenzó cuando recibimos la noticia de que mi abuela había fallecido. Tenía 87 años, una mujer fuerte y de carácter firme. Su salud había empeorado en los últimos meses, y aunque estábamos preparados para su partida, no pude evitar sentirme devastada cuando recibí la llamada. Aún así, sabía que tenía que ser fuerte. Hacer arreglos para su funeral me ayudó a mantenerme ocupada y, en cierto modo, a sobrellevar el dolor. El cementerio en el que sería sepultada mi abuela se encontraba en las afueras de la ciudad. Era uno de esos lugares antiguos, con lápidas de piedra desgastadas por el tiempo y mausoleos familiares. Había visitado el lugar varias veces con mi abuela cuando era niña. Ella solía llevarme allí para contarme historias de nuestros antepasados. Jamás pensé que algún día regresaría para despedirme de ella. Llegó el día del funeral. Los rayos del sol apenas lograban atravesar las nubes densas y grises, creando un ambiente lúgubre y sombrío. La familia y amigos se reunieron alrededor del ataúd, cada uno sumido en sus pensamientos y en su dolor. Después de la ceremonia, caminamos en silencio hasta el nicho donde mi abuela sería colocada. Los trabajadores del cementerio comenzaron el proceso de asegurarlo y, finalmente, dieron el último adiós, colocando el ataúd en su sitio. Fue en ese momento cuando algo extraño ocurrió. Mientras los trabajadores terminaban de sellar el nicho, escuchamos una campanilla sonar. Al principio, fue un sonido débil, casi como un susurro, pero con cada segundo que pasaba, el sonido se hacía más fuerte y parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No había ninguna campanilla en el cementerio. Yo lo sabía bien, pues recordaba aquel lugar desde mi infancia y jamás había visto alguna. Sin embargo, el sonido estaba allí, claro y persistente. Algunos de los presentes intercambiaron miradas nerviosas y escuché murmullos de confusión. Los trabajadores del cementerio se detuvieron y, aunque uno de ellos intentó restarle importancia al sonido, podía ver en sus ojos que él también estaba asustado. Uno de ellos se acercó al ataúd y, en voz baja, aseguró que no había nada allí que pudiera hacer ese sonido. Pero, entonces, el eco se volvió aún más intenso, como si la campanilla estuviera resonando desde el mismo ataúd de mi abuela. Mis piernas comenzaron a temblar y un escalofrío recorrió mi espalda. Mi madre, de pie a mi lado, se aferró a mi brazo con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel. El pánico era palpable entre los presentes, pero nadie se atrevía a moverse, como si estuviéramos todos atrapados en una especie de trance. La idea de que el sonido pudiera provenir del ataúd de mi abuela era aterradora y, aunque quise decir algo, mi voz se quedó atrapada en mi garganta. A mi alrededor, el mundo se volvió borroso, y la campanilla siguió sonando, cada vez más insistente, más clara. Nadie se atrevió a abrir el ataúd de nuevo. No había lógica en ello, pero algo en el ambiente nos decía que no debíamos hacerlo. Los trabajadores, visiblemente nerviosos, se apresuraron a sellar el nicho y asegurarse de que todo quedara cerrado, y luego nos pidieron a todos que nos alejáramos. El sonido cesó tan abruptamente como había comenzado. Por un momento, todo quedó en silencio absoluto, y solo se escuchaba el susurro del viento entre los árboles y el latido acelerado de mi corazón. Nadie dijo nada, y lentamente, las personas comenzaron a retirarse. Mi madre y yo fuimos de las últimas en salir, y mientras caminábamos de regreso hacia el coche, no pude evitar mirar hacia atrás una última vez. El nicho de mi abuela parecía completamente normal, y el cementerio, en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Esa noche, sin embargo, fue cuando comenzó la verdadera pesadilla. Al regresar a casa, intenté descansar, pero cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar el eco de la campanilla, resonando en mi mente, como si alguien estuviera tocándola justo al lado de mi cama. La casa estaba en silencio,
pero el sonido de la campanilla era tan nítido que parecía real. Durante las siguientes semanas, el sonido continuó apareciendo. A veces era tan débil que apenas lograba escucharlo y otras veces era tan fuerte que me despertaba en medio de la noche. Intenté buscar una explicación racional, pensando que quizá era algún tipo de trauma o alucinación. Pero entonces, un día, mi madre me confesó que ella también podía escuchar la campanilla. No le había contado nada porque no quería asustarla, pero su confesión confirmó mis temores, no era solo mi imaginación. Algo estaba ocurriendo. Empezamos a investigar, buscando información sobre el cementerio y sobre cualquier leyenda relacionada con campanas o sonidos extraños. Descubrimos que, en el pasado, algunas personas solían ser enterradas con pequeñas campanas atadas a los ataúdes. Era una antigua práctica para evitar que alguien fuera sepultado vivo. Pero, hasta donde sabíamos, eso no tenía relación con el funeral de mi abuela. La situación empeoró con el tiempo. No solo escuchábamos la campanilla, sino que también comenzamos a sentir una presencia, especialmente en la noche. Un frío inexplicable invadía las habitaciones y, en ocasiones, las luces parpadeaban sin razón aparente. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. Me levanté y fui a revisar, pero no encontré a nadie. Sin embargo, el frío era tan intenso que mi aliento se hacía visible, como si estuviera en pleno invierno, aunque estábamos en pleno verano. Mi madre y yo decidimos volver al cementerio. Queríamos respuestas, o al menos, algún tipo de cierre. Al llegar, buscamos al encargado del lugar y le contamos lo que habíamos estado experimentando. Él nos miró con preocupación y nos confesó que no éramos las primeras personas en reportar sonidos extraños en esa área del cementerio. Nos dijo que, muchos años atrás, una joven había sido enterrada en el mismo nicho que ahora ocupaba mi abuela. Según él, la familia de la joven había asegurado escuchar una campanilla durante su entierro, pero cuando decidieron exhumar el cuerpo, no encontraron nada. De alguna manera, saber esto solo aumentó mi miedo. Regresamos a casa, sintiendo que la situación no tenía solución. Y, efectivamente, las cosas no mejoraron. El sonido de la campanilla se volvió algo cotidiano, como un recordatorio constante de que algo, o alguien, no había encontrado la paz. Intenté hablar con familiares cercanos, pero la mayoría pensaba que era solo una forma de expresar mi duelo. Los meses pasaron, y aunque la frecuencia del sonido disminuyó, nunca desapareció por completo. Mi madre y yo aprendimos a convivir con él, aceptando que no había mucho más que pudiéramos hacer. Algunas noches, todavía puedo escuchar la campanilla, y cuando cierro los ojos, es como si estuviera de nuevo en el cementerio, parada frente al nicho de mi abuela, escuchando ese eco persistente. A veces, me pregunto si debimos haber abierto el ataúd de nuevo, si acaso algo habría cambiado. Pero en el fondo, sé que hay preguntas que es mejor no responder, misterios que deben permanecer sellados. Lo que ocurrió aquel día en el cementerio me ha enseñado que el pasado a veces regresa, no con respuestas, sino con más preguntas, y con un eco que, aunque lejano, nunca se desvanece. El funeral de mi primo. Era el año 1995, una época que, para muchos, se siente tan lejana como si perteneciera a otro mundo. Para mí, sin embargo, ese año sigue presente en cada pesadilla que me despierta por las noches. Fue el año en que enterramos a mi primo en un pequeño cementerio en las afueras de Ciudad de Guatemala. Un lugar que, aunque distante de la ciudad y el ruido, parecía más apartado de la vida misma. El funeral había sido un evento sombrío. Mis padres y tíos lloraban en silencio, cada uno intentando procesar el dolor a su manera. Mi primo, apenas unos años mayor que yo, había sido una figura cercana en mi vida, más un hermano que un primo. Su muerte, inesperada y brutal, dejó un vacío que nadie parecía poder llenar. Los adultos hablaban en susurros, pero yo escuchaba fragmentos de conversaciones. Algunos decían que lo encontraron en la carretera, atropellado. Otros, que había muerto en un extraño accidente. Pero lo que todos sabían,
y nadie quería decir en voz alta, era que su muerte no había sido un simple accidente. Algo oscuro lo había rodeado en sus últimos días. Después del entierro, algunos de los familiares decidieron quedarse para rezar por su alma. Era una costumbre común en la familia, las vigilias se extendían durante horas, a veces toda la noche. Mis padres, siendo de los más devotos, me pidieron que me quedara con ellos. A regañadientes acepté. No quería estar allí, en ese cementerio que me parecía más frío que cualquier lugar que hubiera conocido antes. Cuando la oscuridad comenzó a caer sobre las tumbas, una niebla espesa cubrió el lugar. El aire se volvió más denso, casi como si fuera difícil de respirar. Mientras caminábamos entre las tumbas para encontrar un sitio adecuado para rezar, me di cuenta de que estábamos solos. El cementerio, que durante el día había estado lleno de familiares y amigos, ahora parecía desolado, como si el propio tiempo hubiera decidido abandonarlo. Recuerdo claramente el sonido de nuestros pasos sobre la tierra húmeda, el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies. Las lápidas se alzaban alrededor nuestro como sombras silenciosas, cada una contando su propia historia de muerte y olvido. Fue entonces, en medio de esa atmósfera cargada, cuando vi algo que me hizo detenerme. Entre las lápidas, a unos metros de donde estábamos, vi a una niña. Estaba sentada junto a una tumba, vestida con un vestido blanco, descalza, con el cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. Su figura era tan nítida que, por un momento, pensé que quizá era hija de alguno de los cuidadores del cementerio. Pero algo en ella no estaba bien. La forma en que estaba sentada, tan inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, me provocó un escalofrío. Me acerqué, intentando hacer contacto visual, pero antes de que pudiera acercarme más, desapareció. No se desvaneció lentamente, como se esperaría de una sombra o una ilusión, sino que simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Sentí que mi estómago se revolvía, pero decidí no decir nada a mis padres. Tal vez había sido solo mi imaginación, un truco de la luz o el resultado del cansancio acumulado. Quería creer eso. La noche continuó, con mis padres y los demás rezando en voz baja, pero mi mente no podía alejarse de lo que había visto. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la niña volvía a aparecer en mi mente, como un eco persistente que no se disipaba. Un rato después, una de las ancianas del grupo, una mujer que vivía en las cercanías del cementerio, se nos acercó. Sus ojos, pequeños y oscuros, me miraron fijamente, como si supiera lo que había visto. Sin siquiera preguntarle, me dijo en voz baja: «Esa niña murió hace muchos años. No es la primera vez que alguien la ve». Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Las palabras de la anciana pesaron en el aire como una sentencia. De repente, el frío del lugar se volvió más tangible y el viento que antes susurraba entre los árboles ahora parecía traer consigo voces lejanas. Nadie dijo nada más, pero en ese momento supe que algo no estaba bien en ese cementerio. Los días que siguieron al funeral fueron extraños. La tristeza por la pérdida de mi primo era constante, pero había algo más que me inquietaba. El rostro de la niña seguía apareciendo en mi mente, y a pesar de mis intentos por olvidarla, no podía sacudirme la sensación de que había algo más detrás de su aparición. Una tarde, mi madre mencionó que algunos miembros de la familia planeaban regresar al cementerio para rezar de nuevo. Esta vez, no me pidieron que fuera, pero por alguna razón que no entendía del todo, sentí la necesidad de volver. Algo dentro de mí me empujaba a regresar a ese lugar. Cuando llegamos, el cementerio estaba igual de silencioso que la primera vez, pero ahora el ambiente parecía aún más pesado. Mientras los demás comenzaban a rezar, decidí alejarme un poco, caminar entre las tumbas. Me dije a mí mismo que solo quería despejar mi mente, pero en el fondo sabía que estaba buscando algo, o a alguien. Fue entonces cuando la vi de nuevo. La misma niña, con su vestido blanco, sentada junto a la misma lápida. Esta vez, estaba más cerca. Podía ver con mayor claridad su rostro, pálido y serio. Sus ojos, oscuros y vacíos, me miraron directamente, como si me estuviera esperando. No huí. Algo en su mirada me mantenía anclado en el lugar,
como si sus ojos contuvieran una verdad que necesitaba descubrir. Di un paso hacia adelante, y en ese momento sentí un cambio en el aire. El viento se detuvo y el sonido de las oraciones de mis familiares se desvaneció. Era como si el mundo alrededor de nosotros se hubiera detenido, dejando solo a la niña y a mí en ese espacio suspendido. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja, aunque sabía que no obtendría respuesta. Ella no dijo nada, pero se levantó lentamente, sus pies descalzos apenas haciendo ruido sobre la tierra. Sin embargo, cuando avanzó un paso, noté algo extraño, sus pies no tocaban realmente el suelo. Flotaba a unos centímetros por encima de la tierra, moviéndose con una ligereza que no era natural. Mi cuerpo entero se tensó. Quise correr, pero algo me impedía moverme. En ese instante, la niña levantó una mano, apuntando hacia la lápida junto a la cual había estado sentada. Fue entonces cuando lo vi. El nombre en la lápida era apenas visible por el musgo y el tiempo, pero logré distinguir las letras: María, 1989. De pronto, todo encajó. La anciana del cementerio había mencionado que la niña había muerto hacía años. 1989, María. La niña no era una aparición sin sentido, había una historia detrás de su muerte, una historia que el tiempo había intentado enterrar, pero que su espíritu se negaba a dejar atrás. Unos segundos después, la niña desapareció de nuevo. Esta vez, no fue un alivio, sino una sensación de pérdida. Sentí que me había mostrado algo, que me había confiado un fragmento de su historia, y ahora estaba solo para procesarlo. Esa noche, volví a casa con una sensación extraña, como si estuviera cargando con algo que no me pertenecía. Durante los días siguientes, investigué sobre el cementerio, sobre la posible historia de esa niña, pero no encontré mucho. La mayoría de los registros eran vagos, y nadie parecía recordar claramente lo que había sucedido en 1989. Era como si la historia de María hubiera sido borrada, como si nadie quisiera recordarla. A pesar de eso, no podía dejar de pensar en ella. En su mirada. En el hecho de que su espíritu seguía vagando por el cementerio, esperando a que alguien la viera, a que alguien escuchara su historia. No volví a ese cementerio, pero su imagen me sigue atormentando. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento golpea contra las ventanas de mi casa, puedo jurar que escucho su voz, llamándome, pidiéndome que regrese. Y aunque sé que jamás debería volver, una parte de mí sigue tentada a hacerlo, como si el destino me estuviera empujando hacia ese lugar una vez más. El funeral de mi primo fue solo el comienzo de algo mucho más oscuro, algo que no he podido dejar atrás. La muerte de María y su presencia en el cementerio siguen siendo un enigma que me persigue, una sombra que nunca se desvanece. A veces, me pregunto si alguna vez podré liberarme de ese recuerdo, de ese encuentro. Y otras veces, temo que nunca podré hacerlo. El funeral en Oaxaca. Hace 3 años, fui testigo de algo que jamás podré olvidar, algo que hasta el día de hoy sigue atormentando mis noches. Todo comenzó cuando recibí una llamada de mi amigo Joaquín, quien me invitó al funeral de su prima en un pequeño pueblo de Oaxaca. Sabía que él y su familia eran muy unidos, y aunque no conocía bien a la fallecida, acepté ir. Nunca me imaginé lo que sucedería esa noche. El viaje desde la ciudad fue largo y agotador, las carreteras serpenteaban a través de montañas, desfiladeros profundos y aldeas que parecían olvidadas en el tiempo. Oaxaca es un lugar de contrastes, una mezcla de lo moderno con lo ancestral, lo vivo con lo muerto. Recuerdo que, mientras manejaba, el cielo se oscurecía lentamente, dejando atrás el calor sofocante del día para dar paso a una brisa fría y húmeda que se sentía extrañamente inusual para la temporada. Llegué al pueblo al caer la noche, un lugar pequeño y modesto con casas construidas de adobe y calles empedradas. La iglesia, ubicada en el centro de la plaza, era lo más prominente y fue allí donde se llevaría a cabo el funeral. Al estacionar mi auto, fui recibido por Joaquín. Su rostro mostraba el cansancio de varias noches sin dormir. Su prima, una joven madre de solo 24 años, había muerto durante el parto.
Dejó atrás a un hijo recién nacido que, según me contó Joaquín, había sobrevivido milagrosamente a pesar de las complicaciones. Mientras caminábamos hacia la iglesia, el ambiente se sentía pesado, como si la misma atmósfera del pueblo estuviera impregnada de tristeza. Las luces de los postes parpadeaban y el aire tenía ese olor a tierra mojada y flores marchitas que siempre acompaña a la muerte en los funerales rurales. Dentro de la iglesia, el ambiente era aún más sofocante. Las velas parpadeaban tenuemente en el altar, mientras las pocas personas que habían asistido al funeral permanecían en silencio. No se escuchaba música, ni palabras de consuelo, solo el susurro del viento colándose por las grietas de las paredes. El ataúd estaba cerrado. Joaquín me explicó que la familia había decidido no exponer el cuerpo de su prima debido a su condición. Esto no era algo que me sorprendiera, pero sí me inquietaba de alguna manera. Había algo en esa iglesia, algo en el ambiente, que me hacía sentir incomodidad. Como si una presencia, invisible pero palpable, se moviera entre nosotros. La ceremonia comenzó de forma sencilla. El sacerdote, un hombre anciano con una voz profunda y desgastada, recitaba oraciones mientras los asistentes se mantenían cabizbajos. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, de repente, un sonido comenzó a resonar en la iglesia. Al principio fue tenue, como un susurro, pero pronto se transformó en un llanto. Un llanto desgarrador, agudo, que parecía venir de una garganta atormentada. Mis ojos se dirigieron instintivamente hacia el lugar de donde provenía el sonido, el altar. Al principio, pensé que se trataba de algún familiar que no podía contener el dolor, pero nadie en la iglesia se movía. Todos los presentes comenzaron a intercambiar miradas con la misma pregunta pintada en sus rostros. ¿De dónde venía ese llanto? El sacerdote también se detuvo. Giró lentamente la cabeza hacia el altar, sus manos temblaban visiblemente. Nadie se atrevía a hablar y el llanto seguía. Era un lamento profundo, el tipo de grito que atraviesa el alma, que te hace sentir la desesperación de quien lo emite. Entonces, como un rayo, me di cuenta de que el sonido no provenía de ningún humano. Era imposible. El llanto venía del altar mismo. El escalofrío que recorrió mi cuerpo fue indescriptible. Era como si algo primitivo dentro de mí supiera que lo que estaba sucediendo no era natural. Algunas personas comenzaron a santiguarse, murmurando oraciones apresuradas. Pero el llanto continuaba, cada vez más fuerte. Había un peso en el aire, una tensión que hacía que cada respiración se sintiera como una lucha. Joaquín, a mi lado, estaba paralizado. Lo miré, esperando que él me diera alguna explicación, alguna razón lógica para lo que estábamos experimentando, pero sus ojos reflejaban el mismo terror que sentía yo. No sabíamos qué hacer. Finalmente, el sacerdote tomó valor y avanzó hacia el altar. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la iglesia, y aunque trataba de mantener la compostura, su rostro delataba el miedo. Cuando llegó al frente, se inclinó sobre el altar y, con manos temblorosas, comenzó a hacer una señal de la cruz sobre el espacio vacío que se extendía frente a él. Entonces, el llanto cesó abruptamente. El silencio que siguió fue peor. Un vacío total que dejó a todos sin aliento, como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante. Los asistentes, incluyéndome, intercambiamos miradas confusas y atemorizadas. Algunos se levantaron y salieron apresuradamente de la iglesia, murmurando entre dientes. Otros, como yo, permanecimos inmóviles, esperando, no sé qué. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando todo parecía haberse calmado, cuando creíamos que el extraño incidente había terminado, el ataúd comenzó a crujir. Un sonido débil, pero claramente audible, provenía de su interior. No sé si fui el primero en notarlo, pero al poco tiempo, todos los que quedábamos allí lo escuchamos. Era como si algo, o alguien, estuviera golpeando suavemente desde adentro, tratando de salir. El terror que sentí en ese momento fue indescriptible. Mis piernas comenzaron a temblar y mi garganta se secó. Joaquín me miró, sus ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Sin pensarlo dos veces, me levanté del banco y corrí hacia la salida.
Otros hicieron lo mismo, y en cuestión de segundos, la iglesia se vació, dejando solo al sacerdote y a unos pocos valientes. El aire afuera era frío, pero se sentía como un alivio comparado con el ambiente sofocante de la iglesia. Traté de recuperar el aliento, apoyándome en una pared, mientras Joaquín se acercaba a mí, temblando. Ninguno de los dos dijo nada durante varios minutos. No había palabras para describir lo que acabábamos de vivir. Finalmente, el sacerdote salió de la iglesia, su rostro pálido como la cera. Se acercó a nosotros y, con voz quebrada, dijo que todo estaba bien, que lo que había ocurrido era solo el dolor manifestándose de formas que no comprendíamos. Pero yo sabía que no era así. Algo más estaba presente esa noche, algo que no pertenecía a este mundo. Después de ese día, nunca volví a ver a Joaquín. Me enteré por amigos en común que su familia había dejado el pueblo poco tiempo después del funeral. Decían que su prima, la joven madre, nunca había encontrado paz, que su espíritu seguía vagando por el lugar, llorando por el hijo que nunca pudo conocer. Algunos aseguraban que, en las noches más oscuras, aún se podían escuchar sus sollozos en las inmediaciones de la iglesia, pero yo nunca quise volver para comprobarlo. La experiencia en ese funeral me marcó profundamente. Nunca había sido una persona supersticiosa, pero desde entonces no puedo evitar sentir una conexión extraña con lo que no puedo explicar. A veces, en el silencio de la noche, cuando cierro los ojos, todavía escucho aquel llanto. Me despierto en medio de la oscuridad, esperando que desaparezca, pero siempre está ahí, latente, como un eco lejano que nunca se desvanece por completo. Sé que muchos no creerán esta historia, que pensarán que es solo producto de la sugestión o del miedo colectivo. Pero yo estuve allí. Yo escuché el llanto, vi el terror en los ojos de quienes compartieron ese momento. Y aunque trate de alejarme de esos recuerdos, siempre estarán conmigo, como una sombra que me sigue a donde quiera que vaya. Al final, hay cosas en este mundo que no podemos comprender, cosas que desafían nuestra lógica y nuestra razón. Y a veces, esas cosas se manifiestan en los lugares más inesperados, como en un pequeño pueblo de Oaxaca, en medio de un funeral que nunca debió ser testigo de tanto dolor y de algo más. El funeral infinito. La muerte me resultaba familiar. En la funeraria, era habitual recibir cuerpos sin vida y prepararlos para el último adiós. Mi abuelo fundó este negocio, y cuando murió, mi padre lo heredó. Yo, el hijo obediente, continué el legado. Acepté que la muerte era parte de mi vida, un compañero silente al que me había acostumbrado, o eso creía. Recuerdo el día en que recibimos el cuerpo de don Héctor, un hombre ya mayor y conocido en el pueblo. Tenía una ligera sonrisa, como si hubiera estado esperando ese momento. Me asignaron la tarea de preparar su cuerpo para el velorio, y no me molesté en apurarme. Como siempre, iba en piloto automático. Había algo en el aire aquella noche, un peso, algo que no podía ignorar. A eso de las 11, con el cuerpo ya preparado y el ataúd listo, fui a la sala de exposición para dar un último repaso. El aire se sentía denso, como si alguien estuviera observándome. Estaba seguro de que estaba solo. Aún así, escuché un susurro. Joaquín, mi nombre resonó en la habitación, un murmullo suave, pero inconfundible. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Pensé que el cansancio estaba jugando conmigo. Aunque trabajaba en una funeraria, no era muy dado a asustarme con facilidad. No pude sacarme la sensación de encima. Salí de la habitación y esperé en la recepción hasta que llegaran los familiares. La viuda de don Héctor fue la primera en entrar. Se detuvo frente al ataúd y murmuró algo que no alcancé a escuchar. Observé su rostro y me pareció ver algo de disgusto en su expresión. No era inusual, la muerte suele despertar emociones que uno no puede controlar. Pasaron las horas y el velorio transcurrió en una calma inquietante. Me quedé solo nuevamente, esperando a que el amanecer aliviara la oscuridad opresiva que parecía envolver la sala. Faltaban un par de horas para que terminara mi turno, así que decidí revisar que todo estuviera en orden.
Cuando entré en la sala de exposición, un escalofrío me recorrió la espalda. El aire estaba helado y la habitación sumida en una oscuridad que parecía absorber la poca luz que lograba entrar. Fue entonces cuando lo vi. Don Héctor estaba de pie junto al ataúd. No había ninguna duda. Mi primera reacción fue gritar, pero no lo hice. Me paralicé, como si mi cuerpo hubiera dejado de obedecerme. Él no me miraba, parecía observar el ataúd, como si estuviera buscando algo o a alguien. Intenté moverme, abrir la puerta y salir de allí, pero mis manos estaban entumecidas. Mi corazón latía tan rápido que sentía que podría salirse de mi pecho en cualquier momento. Finalmente, logré girar el pomo y salir de la sala. Llamé a un compañero, Juan, y le pedí que viniera de inmediato, inventando una excusa sobre un problema técnico con el ataúd. Cuando llegó, notó mi palidez, pero no le dije nada de lo que había visto. Juntos, entramos en la sala. El ataúd estaba cerrado, y don Héctor yacía, inmóvil, en su interior. Juan revisó el lugar y, al no encontrar nada fuera de lo normal, me miró con cierta incredulidad. «Tal vez necesitas descansar, Joaquín», me dijo, intentando sonar despreocupado. Asentí, aunque sabía que no era el cansancio. Lo que había visto era real, o al menos, lo suficientemente real para dejarme atónito. Juan se fue y yo traté de convencerme de que había sido un espejismo, un juego de luces. Pero, en el fondo, sabía que eso no era cierto. Pasé el resto de la noche en la recepción, con los ojos clavados en la puerta de la sala. Cada pequeño sonido me hacía saltar y me pareció que las sombras se movían de manera extraña, como si estuvieran vivas. No pude dormir. A la mañana siguiente, me disponía a cerrar la sala cuando encontré una carta en el suelo, justo al lado del ataúd de don Héctor. La carta tenía mi nombre. El papel era viejo, como si hubiera estado guardado durante años. La abrí, con el corazón latiendo con fuerza. Al leer las primeras líneas, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Joaquín, si estás leyendo esto, significa que finalmente has visto lo que no todos pueden ver. Yo mismo pasé por esto cuando mis padres fallecieron. Durante sus velorios, vi cosas que no pude explicar. Algunos no saben que están muertos, Joaquín. Se quedan, como sombras atrapadas en lugares importantes de su vida. Y a veces, esos lugares son funerarias como esta. He vagado entre estos muros, y he visto más allá. Es probable que tú también lo hagas. Cada palabra se hundía en mí como un cuchillo. ¿Cómo podía don Héctor haber escrito esta carta? El día de su muerte, él ya no tenía tiempo para escribir. La tinta era fresca, pero el papel lucía antiguo. Miré alrededor, como si el mismo don Héctor fuera a aparecer de nuevo, pero todo estaba en silencio. Seguí leyendo. La carta detallaba experiencias que él había tenido, revelaciones sobre personas que habían muerto sin saberlo, y cómo, durante años, había convivido con ellos sin ser capaz de diferenciarlos de los vivos. La carta terminaba con una última frase que se me clavó como un ancla. Quizás tú tampoco has logrado darte cuenta, Joaquín. Yo. ¿Muerto? La posibilidad me horrorizó. Recordé momentos en los que, en la funeraria, el tiempo parecía transcurrir de manera diferente, en los que la luz se sentía tenue incluso en pleno día, y en los que las personas parecían ignorar mi presencia. ¿Sería posible que también estuviera atrapado en este lugar, un muerto entre los muertos? A medida que esas ideas se filtraban en mi mente, empecé a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. Nadie me miraba directamente, y aunque los clientes solían responder a mis preguntas, a menudo parecían dirigirse a otra persona que yo no lograba ver. Tal vez la razón por la que estaba tan familiarizado con la muerte era porque ya era parte de ella. Salí de la funeraria aquella mañana sin decir nada, sintiendo el peso de la carta en el bolsillo. Caminé por el pueblo, observando las caras de las personas que pasaban. Nadie me saludaba, nadie parecía notar mi presencia. Un niño tropezó conmigo y siguió su camino sin volverse, sin disculparse, como si no me hubiera visto. Regresé a la funeraria al anochecer, incapaz de quedarme afuera por mucho tiempo.
Sentía que algo me atraía de vuelta, como si el edificio mismo me estuviera reclamando. Entré en la sala de exposición una vez más. El ataúd de don Héctor estaba aún allí, vacío, como si hubiera esperado mi regreso. Me acerqué y, antes de darme cuenta, me encontré acostado en su interior, sintiendo el frío de la madera contra mi espalda. De pronto, entendí. Yo era parte de este lugar, un guardián eterno atrapado en un ciclo interminable, custodiando a aquellos que, como yo, no habían aceptado su destino. Me di cuenta de que, en esa funeraria, el tiempo no corría como en el exterior. Don Héctor y yo éramos iguales, sombras atrapadas en un espacio entre lo que fue y lo que nunca volverá a ser. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche. La carta de don Héctor ha desaparecido, pero las palabras permanecen en mi mente. Los días se confunden con las noches, y los rostros de los vivos ya no me son familiares. Ahora soy yo quien susurra en la oscuridad, llamando los nombres de aquellos que aún no se han dado cuenta de que están muertos. El guardián de la muerte. Mi nombre es Andrés, y lo que voy a contar no es una historia para aquellos que buscan consuelo o alivio. Es algo que me ocurrió hace apenas unos meses, cuando enterramos a mi hermano menor, Rodrigo. Desde ese día, mi percepción del mundo cambió para siempre. He visto cosas que pocos han visto, y aún hoy me atormentan en la noche, susurrándome secretos de una oscuridad profunda y antigua. Rodrigo había fallecido en un accidente automovilístico. Todo pasó tan rápido, un segundo estaba allí y al siguiente ya no existía. Enfrentar su muerte fue como ser arrancado de la realidad. Durante el velorio, observaba a los demás llorar y rezar, mientras yo me sentía vacío, como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada. El día del entierro fue aún peor. La procesión al cementerio era interminable, y el silencio solo era roto por el arrullo de los pájaros y el suave crujir de las hojas bajo nuestros pies. La tumba de Rodrigo estaba ubicada al fondo del cementerio, en una parte que parecía más abandonada, donde las lápidas estaban cubiertas de musgo y la vegetación parecía consumir todo a su paso. Cuando el cura terminó de decir sus últimas palabras, algo inusual sucedió. Lo vi primero de reojo, como una sombra entre las sombras, pero pronto se hizo evidente. Un enorme perro negro apareció a unos metros de nosotros. Era un animal imponente, con un pelaje tan oscuro que absorbía la luz. Sus ojos eran como dos pozos de oscuridad, y no parpadeaba, solo miraba la tumba, como si entendiera lo que estaba ocurriendo. Al principio pensé que era uno de esos perros callejeros que suelen rondar los cementerios, pero este tenía algo diferente. No se movía, no temía a la gente, solo estaba ahí, como un guardián impasible observando cada movimiento. Nadie más parecía notarlo. Mis familiares estaban absortos en su duelo, los sepultureros estaban ocupados y el cura ya se había marchado. Solo yo parecía ver al perro. Durante varios minutos me quedé allí, mirando al animal, esperando que hiciera algo. Pero no se movió. Solo después de que todos se hubieron marchado, el perro se levantó y, con paso lento, desapareció entre las tumbas, fundiéndose en la penumbra. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos negros mirándome, como si hubiera un mensaje oculto que trataba de descifrar. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, mi madre recibió una llamada. El sepulturero que había enterrado a mi hermano había muerto durante la noche. Se lo encontraron sin vida, tendido junto a una tumba, su rostro estaba marcado por una expresión de terror indescriptible. Mi madre colgó el teléfono, lívida, y aunque intenté no pensar en ello, la imagen del perro se aferró a mi mente. Ese mismo día, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor, regresé al cementerio. Tenía que ver si el perro seguía allí, si había alguna conexión entre su presencia y la muerte del sepulturero. Caminé entre las tumbas, sintiéndome observado a cada paso. Al llegar a la tumba de Rodrigo, no había señales del animal. Pero el ambiente era distinto, el aire era pesado, y una extraña sensación me envolvía, como si el tiempo se hubiese detenido. Me di cuenta de que no estaba solo. A unos metros de mí, el perro negro apareció de nuevo,
esta vez acompañado de un silencio sepulcral. Ya no parecía solo un perro, su presencia era casi tangible, como si el mismo destino lo hubiera colocado allí para observar cada muerte y presenciar cada despedida. Se sentó, clavando su mirada en mí. No sentí miedo, sino una especie de resignación, como si algo inevitable estuviera a punto de ocurrir. Pasaron varios días y, cada noche, el recuerdo del perro negro se volvía más vívido. Empecé a tener sueños extraños. Soñaba que caminaba entre tumbas desconocidas, siempre buscando algo o a alguien. En mis sueños, el perro estaba ahí, guiándome hacia las sombras, mostrándome lugares oscuros y olvidados, donde el tiempo y la vida parecían no tener cabida. Una semana después, supe de otra muerte en el cementerio. Esta vez, fue un anciano que solía cuidar las tumbas. Dijeron que murió de un infarto, pero aquellos que lo vieron aseguraron que su rostro reflejaba un pánico indescriptible. No había señales del perro, pero sabía que estaba allí, de alguna forma relacionado con lo que estaba ocurriendo. Decidí hablar con el sepulturero que ahora se encargaba de las tareas, un hombre mayor llamado Don Víctor, quien me escuchó en silencio mientras le contaba lo que había visto y mis sospechas. Él asintió lentamente, como si ya supiera lo que le iba a decir. Luego, en voz baja, me contó una historia que heló mi sangre. Según él, el perro negro era una aparición antigua, un perro guardián que aparece cuando la muerte ronda. Dicen que es un espíritu protector de las almas, que se asegura de que ninguna se escape de su destino. Sin embargo, algunos creen que es un mal augurio, una señal de que algo terrible está por suceder. Don Víctor me contó que, años atrás, otro joven del pueblo también había visto al perro durante el entierro de su padre. Pocos días después, el joven desapareció sin dejar rastro. A partir de entonces, cada vez que alguien moría en el cementerio, yo sentía una presencia extraña, como si el perro estuviera ahí, velando por las almas que partían. Empecé a obsesionarme con la idea de encontrar una explicación. Leí sobre viejas leyendas y busqué respuestas en libros antiguos, pero nada podía prepararme para lo que sucedería después. Una noche, mientras dormía, desperté abruptamente. Sentí una presencia en mi cuarto y cuando miré hacia la puerta, lo vi. El perro negro estaba allí, parado en el umbral, con esos ojos que parecían mirarme desde el fondo de un abismo. No emitía ningún sonido, solo me observaba. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, incapaz de moverme o apartar la vista de esos ojos. De repente, el perro se dio la vuelta y, en silencio, desapareció. Me levanté de la cama y, sin pensarlo, lo seguí hasta el cementerio. Atravesé la oscuridad, guiado por un impulso inexplicable, hasta llegar a la tumba de mi hermano. Allí, junto a la lápida, estaba el perro, esperando. No sé cuánto tiempo estuve allí, observando al animal. No había miedo, solo una extraña paz, como si hubiera encontrado la respuesta que buscaba. El perro se acercó y, con un último vistazo, desapareció entre las sombras. Desde esa noche, nunca volví a verlo. Sin embargo, el peso de su presencia sigue conmigo. A veces, mientras duermo, siento que me observa, vigilante, como un guardián de la muerte que no permite que el olvido consuma a quienes partieron. No sé si volverá algún día, pero sé que, de alguna manera, ha marcado mi alma para siempre. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.